El sermón en esta mañana se titula Bendito sea el Señor, Él estará contigo. Y permítame comenzar contándoles una historia, o parte de una historia, o un aspecto de una historia que sin duda todos ustedes conocen, y es la historia del capitán Edward John Smith. Quizás el nombre no les suene, pero él era el capitán que estaba a cargo de el Titanic en 1912. Y quiero que pensemos en un momento en la situación de ese barco, porque fue un accidente trágico donde literalmente murieron miles de personas, más de 1000 personas. Y algo que la historia nos muestra es que este accidente en parte fue una gran responsabilidad del capitán, porque a pesar de recibir múltiples advertencias acerca del clima, el capitán Smith decidió continuar y decidió hacerlo a una velocidad alta, confiando en la habilidad que él tenía, porque era un capitán muy experimentado en realidad, poniendo su confianza también en el barco en el que iban. Sin embargo, dejó de escuchar las advertencias de otros y dejó de apoyarse en otros. Y una parte de eso fue lo que causó precisamente esta trágico accidente. Desafortunadamente, esto le llevó al desastre al punto de que murieron 1500 personas más o menos. Y esta tragedia, hermanos, nos recuerda o nos hace pensar en las graves consecuencias que podemos llegar a tener al intentar manejar responsabilidades sin buscar ayuda de otros. En Éxodo 18, que es el texto en esta mañana, vamos a ver cómo Moisés está enfrentando una carga que puede ser abrumadora para él. Y vemos que tiene un encuentro con su suegro, quien le aconseja poder delegar parte de esas tareas y asegurar no solamente el bienestar de Moisés, sino asegurar el bienestar de su pueblo. Hermanos, Dios obra con propósitos. Y vemos cómo en la narrativa Dios ha estado mostrando sus propósitos para su pueblo, pero también a través de su pueblo. Y ahora nosotros, por medio de Cristo Jesús, no solamente hemos sido salvados, sino también hemos sido incluidos en los propósitos de Dios. Yo te animo a que dispongas esta mañana tu mente, tu corazón, para aprender lo que el Señor nos pide. Y es que podamos trabajar juntos, apoyándonos unos a otros para sus propósitos, para su gloria. Le pido que me acompañen a Éxodo capítulo 18. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, y después que éste la había enviado a su casa y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera, y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y salió Moisés a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban. Entraron en la tienda y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que habían sobrevenido en el camino y cómo las había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, a librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó por cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés,
tomó un holocausto y sacrificio para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que el día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, y sométete a los asuntos a Dios, y enséñale los estatutos y las leyes, y hazle saber el camino en el que deben de andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrecen la ganancia deshonesta, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto, y Dios te lo manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabeza del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo el tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo el pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro, y éste se fue a su tierra. El título del sermón es: Bendito sea el Señor, Él estará contigo. Y yo espero, hermanos, que en esta mañana todos nosotros tengamos una convicción. Yo espero convencerles, no con mis argumentos, sino espero convencerles con lo que la palabra de Dios nos muestra en este texto. Y espero que cada uno de nosotros disponga en su corazón el entregar su vida o el disponer su vida a los propósitos de Dios en Cristo. Y quiero comenzar, en primer lugar, el primer punto en esta mañana es: Dios obra sus propósitos en su pueblo, pero por medio de Él también. Dios no solamente está obrando sus propósitos en el pueblo, sino que Dios está comenzando a utilizar su pueblo para cumplir sus propósitos. Y quiero que pongamos atención en un detalle que podríamos pasar por alto. Y vemos y hemos ido viendo cómo la fe de Moisés ha ido fortaleciéndose. Piense por un momento en el Moisés que está en la zarza, ¿se recuerda? Ese Moisés reacio a aceptar el llamado de Dios, a servirle a Él, reacio y con dudas y con temores, pero hemos venido viendo en el desarrollo de la historia cómo Moisés ha estado creciendo en confianza en el Señor, ha estado creciendo en la convicción acerca de Dios, en su forma, y lo podemos ver claro en la forma en que está enfrentando las dificultades. Lo podemos ver en la forma en cómo él enfrenta la murmuración del pueblo. Lo podemos ver en la forma como él enfrentó el ataque de Amalek. Y podemos ver cómo Moisés está siendo fortalecido en su fe y cómo él responde evidenciando ese crecimiento en confianza en el Señor. Y en este texto vemos un detalle que una vez más nos recuerda la fe de Moisés. Y el detalle está en sus hijos. Vemos que ante lo que estaba pasando, Moisés envía a su esposa y a sus hijos con su suegro, me imagino para temas de cuidado de ellos y de protección. Pero llegó el momento en que su suegro los lleva de regreso. Y en la historia vemos que se da un detalle, y es el detalle de los nombres de los hijos de Moisés.
Quiero que vea de nuevo en el versículo 3, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, y da la razón por la que le pone el nombre, y he sido peregrino en tierra extranjera. De alguna manera nos está haciendo pensar en ese obrar que Dios está haciendo en Moisés. Recuerden que Moisés sale de Egipto, pero era un proceso que él tenía que vivir. Era un proceso en el cual Dios estaba empezando a obrar y a trabajar en el corazón y en la mente de Moisés. Y el siguiente hijo, su nombre era Eliezer, que es el Dios de mi padre, fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Es decir, un nombre que testifica la obra de Dios, en la cual él era parte de eso, obviamente. Pero él reconoce el obrar de Dios. Su fe está siendo expresada en diferentes momentos. Su fe está siendo enfocada en Dios. Él tiene claro que es Dios el que está obrando. Él tiene claro que no es él, que no es Aarón, que no es el pueblo, sino que es Dios el que ha estado obrando, el que ha estado manifestando poderosamente por gracia, pero con un propósito. Los está librando poderosamente con un propósito. Y así como la batalla contra Amalek representa la hostilidad del mundo contra el reino de Dios, como lo vimos la semana anterior, la visita de Jetro, hermanos, es el otro lado de la moneda. No todo es terrible. Dios tiene el control. Dios da la victoria, pero Dios está obrando en su pueblo. Y hemos empezado a ver cómo Dios quiere hablar a través de su pueblo, porque hubo un detalle en el texto anterior, que Dios utiliza parte del pueblo para cumplir su propósito. Si bien es cierto, la victoria la dio Dios, y eso quedó claro cuando Moisés levantaba la vara de Dios, el pueblo prevalecía, y cuando se bajaba, el pueblo comenzaba a perder. Pero al final había un grupo de hombres peleando contra Amalek. Habrían hombres sosteniendo las manos de Moisés. Vemos cómo Dios empieza a hacer que su pueblo sea parte de lo que Él está haciendo. No solamente receptores de su gracia, sino está empezando a ser un medio para Dios cumplir sus propósitos. Y esto lo vemos en este texto. La liberación del pueblo de Egipto es una obra de Dios, pero Dios ha comenzado a usar a su pueblo, a incluir a su pueblo para el cumplimiento de sus propósitos. Y no quiero dejar pasar la oportunidad o tomarme el tiempo para hablar y recordar a qué propósito me refiero, porque en esta enseñanza van a escuchar con cierta frecuencia que voy a hacer referencia al propósito de Dios. Pero ¿a qué me refiero con el propósito de Dios? Quizás tú nos visitas hoy y no has estado en las últimas enseñanzas o nos visitan por primera vez y por eso no quiero dejar pasar a qué me refiero con el propósito. Dios quería liberar al pueblo de Egipto, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de esa liberación? ¿Lo recuerdan? Eran 2 propósitos. En primer lugar, que todos conozcan que Él es el Señor. Yo soy. Tanto los egipcios como el pueblo de Israel tenía que conocer quién es el Señor y por eso Él obró poderosamente a través de las plagas, ¿recuerda? Pero también tenía la intención de liberarlo para que el pueblo saliera de Egipto para servirle y adorarle a Él. Esos 2 propósitos, a eso me refiero, o esos 2 aspectos me refiero con el propósito de Dios. Dios no solo está obrando el propósito en el pueblo, es decir, no solamente el pueblo está conociendo a Dios y no solamente el pueblo va a adorar a Dios, sino que Dios está empezando a incluir a su pueblo para cumplir esos propósitos con otras personas. Y Jetro es un ejemplo de eso. Vemos cómo en Jetro se cumplen ambas cosas. En primer lugar, vemos que Jetro llega ante Moisés, el suegro de Moisés, y la razón por la que llega era a devolver la prenda que le habían dado a la esposa, a su hija y a sus nietos. Pero lo que pasó fue interesante, porque
nos hace ver, hermanos, en este relato, aunque de manera indirecta, que lo que Israel había vivido en la liberación era algo que ya estaba siendo conocido en otros lugares. Usted se dio cuenta cómo inicia el capítulo 18. Dice que Jetro era un sacerdote, ¿de dónde? De Madián, de la región de Madián. Pero él escuchó lo que Dios había hecho. Lo que Dios hizo fue tan impactante que otros pueblos ya estaban escuchando acerca de eso, que era el propósito de Dios. Y quiero que veamos el versículo 9. Y se alegró Jetro. ¿De qué se alegró Jetro? De todo el bien que el Señor había hecho a Israel, a liberarlo de la mano de los egipcios. Y no solamente llegó a alegrarse, llegó al punto de hacer una confesión. Llegó al punto de decir algo acerca de Dios. Y lo vemos en el versículo 11. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Es que los dioses egipcios quedaron ridiculizados. Es obvio que Él es el Señor sobre todas las cosas. ¿Ven cómo el propósito de Dios se está cumpliendo en Jetro? Porque Dios quería ser reconocido como el Señor, el yo soy. Y entonces vemos cómo esto se está cumpliendo en Jetro. Y dice, ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia, porque obviamente, como recordamos, aquí era más que una discusión o una pelea o una fuerza entre dos pueblos. Era un tema teológico, una guerra teológica. Los falsos dioses versus el Dios verdadero. Y aquellos que estaban con los falsos dioses mostraban esa arrogancia de decir nosotros somos los mejores. Pongamos el contexto de quiénes eran los egipcios en ese contexto. Como pueblo me refiero, como nación. Y el resultado de esta confesión, podemos notar entonces que en Jetro había un conocimiento de Dios. Había una convicción de quién era Dios. Surge esa convicción en él y no solamente se queda ahí. Hermanos, ¿cuál era parte del propósito de Dios de sacar al pueblo? Conocerle como el Señor y adorarle y servirle. ¿Se cumplió esto en Jetro? ¿Sí? Versículo 12. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés. ¿Y quién más estaba ahí, hermanos? Dios. Hay un tema teológico aquí. El comer implica una relación. Se sentaron a comer. Usted sabía que cantábamos acerca de la eternidad. Vamos a comer con Él. El nuevo pacto se inaugura en una cena. Vemos entonces que se está cumpliendo el propósito del mismo modo que está reconociendo quién es Dios. Ese conocimiento, sabemos que es un conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce a Dios, responderá de cierta forma. Y la manera en que respondemos ante el conocimiento de Dios es la adoración. Y vemos que Jetro adora a Dios, presenta un holocausto en adoración a Dios. Es Jetro como esa primicia de los gentiles. Porque hermanos, el conocimiento de los gentiles a veces pensamos en Jesús, después de Jesús, en la iglesia primitiva. Pero recuerden que estamos en el contexto del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y qué le prometió a Abraham? Una de las promesas fue, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y Jetro es de los primeros que la Biblia nos describe que está pasando el cumplimiento del propósito de Dios. Vemos esa respuesta, no solamente a lo que él había escuchado, sino lo que había creído. La pregunta es, ¿cómo surgió eso? ¿Fue únicamente por los rumores que él escuchó? ¿Por las noticias que le llegaron a sus oídos? ¿O algo tuvo que ver Moisés?
Recordemos la historia. Y Moisés contó a su suegro, se recuerdan que se reunieron, Moisés le da la bienvenida, entran a la tienda y se sientan juntos. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino, y le habló acerca de Moisés. Le habló acerca de Aarón. Le habló acerca de cómo el Señor los había librado. Moisés resaltó la liberación de Dios, pero también el carácter de Dios. Moisés estaba testificando quién es Dios. Estaba hablando de su fidelidad, estaba hablando de su amor, estaba hablando de su omnipotencia, estaba hablando de su benevolencia, de su justicia, de quién es Dios. Porque hermanos, no basta hablar con experiencias que nosotros podamos haber tenido con Dios. Si nosotros testificamos de lo que Dios ha obrado en nosotros, pero poniendo el foco en nosotros, las personas no van a conocer a Dios. Vemos que Moisés está hablando de lo que él ha vivido y lo que el pueblo ha vivido, pero en el contexto de la exaltación de Dios y de su carácter. Y eso nos hace pensar, hermanos, que gloria a Dios cada vez que nosotros compartimos de las cosas buenas que Dios ha hecho, pero no las enfoquemos en nosotros. Que eso sea una forma de testificar la grandeza de Dios. Porque al final lo que nosotros queremos como su pueblo es que otros conozcan a Dios. No que nos admiren a nosotros. No que digan, así eras, de verdad, y eso hacías. No, es Él. La gloria es para Él. Y entonces Jetro empieza a ser parte de los propósitos de Dios. Porque conoce a Dios, porque ante el conocimiento de Dios está adorando a Dios, pero también va a servir para los propósitos de Dios. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, en el consejo. Al día siguiente estaba Moisés con la gran fila, ¿verdad? Y no había ticket. Y queriéndose colar, ¿verdad? Los que pensaban que su caso era más urgente. Los que ya llevaban varias horas ahí bajo el sol. Usted se imagina el pleito que pudo haber habido en esas colas, la desesperación. Porque él estaba desde la mañana hasta el final de la tarde. ¿Dónde estaban? En el centro comercial con aire acondicionado y con sillas para que pudieran esperar. Y ante esa situación, el suegro le da un consejo. El suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, no está bien. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. No seas orgulloso. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿Ven cómo Jetro tenía una conciencia de Dios? No le dijo, tú puedes, saca el campeón que hay dentro de ti. Todo lo contrario, le está diciendo, tú no puedes, te vas a morir y tu pueblo se van a matar entre ellos. La sabiduría de alguna manera natural, Dios usándola a través de Jetro. ¿Ven cómo Jetro termina siendo parte de esto? Sirviendo a Dios de esta manera. Y lo que me llama la atención a mí es ¿de dónde surge este hecho de que él va y le da el consejo? Surge de una preocupación. Pues sí, no era el suegro, pues. La preocupación es que ya sabía lo que era tener a su hija y a sus nietos en la casa y no, pues si se muere le va a tocar otra vez recibirlo. ¿Alguien podría pensar así? Pero si usted ve las palabras de Jetro, hay una preocupación real, no solo por Moisés, sino por el pueblo. Hay una preocupación de aquel que era un extranjero por el pueblo de Dios, por los propósitos de Dios, por el bienestar del pueblo de Dios. No lo hagas solo. Dios estará contigo.
Dios usará a otro del pueblo también. Es que la importancia de la tarea requería que fuera hecha de una forma adecuada. Y por eso le da los consejos. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, porque era la función que Dios le había dado, y somete los asuntos a Dios. Pero miren, ¿qué más tenía que hacer? Tenía que depender de Dios, tenía que cumplir la función y ser obediente a lo que Dios le había mandado hacer, pero además tenía que enseñarle los estatutos y las leyes, hacerle saber sobre el camino en el que debían de andar y la obra que debían de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces. Quiero que vean el consejo y que lo entendamos. El consejo es: confía en el Señor y depende de su sabiduría. No vayas a ser independiente. Eso es lo primero que tenés que hacer. Pero en segundo lugar, es importante que le enseñes al pueblo los estatutos y que lo que tú sabes, que por eso vienen a ti, tú tienes que enseñárselos a ellos. Pero en tercer lugar, escoge hombres, el que quiera, el que vaya pasando, agarra a cualquiera. Hombres capaces. ¿Y en qué consistía la capacidad? Bueno, obviamente idóneos más bien, dice, hombres idóneos. ¿Y qué implicaba que fueran idóneos? En primer lugar, capaces. Tiene que ver con habilidad, conocimiento. Pero además tenían que ser temerosos de Dios. Eso tiene que ver con carácter. Pero también tenían que ser hombres que vivieran conforme a la verdad. Carácter. Pero también aborrecedores de ganancias deshonestas. Carácter. 4 requisitos, de los cuales 3 son de carácter y 1 de habilidades. Hermanos, eso nos dice mucho. Muchas veces nos fijamos en las habilidades y sobrevaloramos las habilidades sin considerar el carácter. Entre nosotros puedan haber, no sé, personas que sean dotadas en oratoria y pueden tener mucho conocimiento teológico. ¿Y eso será suficiente? ¿O tenemos que fijarnos en su carácter? Y eso lo podemos replicar. Podemos tener un maestro de niños espectacular, es que es creativo, atrapa a los niños, solo hay un pequeño problema. No es cristiano. ¿Lo vamos a poner a dar clase? No, y no está la clase ahí, pues pastor, sí que repita la clase. Y no confiamos en el Espíritu Santo, pues. Hermanos, por eso la insistencia en ocasiones en cuanto a los que sirven en nuestra congregación. Pueden tener muchas habilidades en música, no sé, en cualquier área de servicio. Pero es importante el carácter. Es importante el carácter. Pero también el pueblo, ¿qué le tocaría aquí, hermanos? Confiar. Confiar. Y al final el resultado de este consejo es: si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. Era lo mejor para todos. Era lo mejor para el propósito de Dios. Habría bienestar. Dios obra sus propósitos en su pueblo, pero también a través de su pueblo. Dios está comenzando a mostrarnos un patrón, hermanos. Dios obra sus propósitos por medio de su pueblo, pero también a través de su pueblo. Y ese es un patrón que vamos a comenzar a ver. No solo en la historia de Éxodo, sino también en la historia de redención. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. En Cristo, Él nos salva, pero también nos incluye en sus propósitos. Vemos que Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón, a los egipcios, por amor a Israel. Vemos que él testifica de quién es Dios, de la obra de Dios, de cómo habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Dios obra sus propósitos en su pueblo a través de la liberación. Pero la cosa no se queda ahí. Dios también quiere incluir al pueblo.
Pero hermanos, en el orden correcto. Porque si usted piensa en la historia hacia atrás, en la liberación del pueblo, ¿quién obró? ¿Quiénes intervinieron? ¿Quiénes actuaron? Fue Dios. Dios a través de un libertador, Moisés. ¿Hizo algo el pueblo para lograr su salida de Egipto? Ellos fueron espectadores. Ellos fueron beneficiarios. ¿Se recuerdan las diferentes plagas? Cómo habían plagas donde hubo una distinción entre los egipcios y el pueblo era espectador de esa obra poderosa y grandiosa de Dios a través de un mediador, de un libertador. Sin embargo, después Dios empieza a ser incluido. ¿Cuándo? Cuando el pueblo ya fue liberado. Hermanos, ese es el orden correcto, inclusive para nosotros hoy. Porque tú y yo no participamos en nuestra liberación. Tú y yo no podemos decir que aportamos algo para nuestra liberación, sino que fue Dios con su poder quien nos libertó y lo hizo a través de un libertador. Un libertador que no fue Moisés. Un libertador que es más grande que Moisés. Porque logró una libertad más grande que la de Israel de Egipto. Un libertador que no necesitó ayuda. Moisés no puede compararse con Jesús, porque Jesús obró el propósito de Dios sin ayuda. Pero es que Jesús no es igual que Moisés, porque Jesús es el Hijo de Dios que tomó forma de hombre y en la condición de hombre se convirtió en nuestro libertador, pero Él es Dios. Vemos que Moisés necesita ayuda para hacer la obra de Dios. Pero en Cristo Él cumplió su misión y el propósito sin la ayuda de nadie. Es más, nadie podía ayudarle. Porque solamente Él tenía la calidad necesaria para hacer la obra de Dios. Y su pueblo era un mero espectador. Él vivió en este mundo como uno de nosotros, pero constantemente dependiendo de su Padre. Su obra era prioridad para Él. Sin embargo, Él lo hizo solo. Hermanos, todos lo dejaron solo. ¿No recuerdan? Todos lo dejaron solo. Pero hermanos, Él hizo la obra. Una obra de libertad que tú y yo disfrutamos. Y Él, a diferencia de Moisés, Él se convierte para su pueblo como el admirable consejero. Él es para nosotros sabiduría de Dios. Jesús no necesita ayuda para velar por el bienestar de su pueblo. Al igual que Moisés, Dios obró, pero lo hizo a través de su Hijo y nosotros fuimos meros espectadores. Pero ahora, hermanos, podemos ver y escuchar y contemplar y proclamar la grandeza de Dios. Así como Moisés testificó de lo que Dios había hecho, nosotros también podemos testificar. Podemos testificar del amor, de la bondad, de la misericordia, de la justicia, de la fidelidad que Dios mostró al liberarnos, no de Egipto, sino del pecado y de la muerte. Y ahí somos parte del propósito de Dios para con otros. Dios ha obrado sus propósitos a liberarnos del pecado y de la muerte, porque ahí le conocimos a Él como el yo soy, como el Señor. Pero también Él nos libertó para proclamar, para servir, para adorarle a Él. Efesios nos recuerda esta verdad. Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo, le pido que lo busque porque hay una parte del texto que no está en la presentación, pero quisiera que la leyéramos juntos. Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo desde el versículo 4. Quiero que noten cómo Pablo está testificándole a los de la iglesia de Éfeso y haciéndoles recordar, como en algún momento lo hizo Moisés con su suegro, la benevolencia de Dios y la grandeza de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó,
Y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Así como el pueblo cuando salió de Egipto, ellos no aportaron nada, ellos no hicieron nada, sino disfrutaron de la gracia de Dios al liberarlos. De igual manera tú y yo lo hemos hecho. Así como Él mostró amor para su pueblo al liberarlos de Egipto, ha mostrado amor para con nosotros al liberarnos del pecado. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestes en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? De mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros somos un testimonio andante de la grandeza de Dios en cuanto a su bondad y su gracia. Por eso somos llamados a testificar como Moisés lo hizo con Jetro. Pero ahora Él en su gracia nos incluye además en sus propósitos. No somos meros espectadores. No somos llamados a ser meros espectadores. La vida cristiana no es de venir un domingo y sentarte a escuchar y ser un espectador. No es únicamente ser un receptor de la gracia de Dios. Eso es parte del propósito, pero no es todo. Dios te ha incluido en sus propósitos como un actor por gracia. No por nuestra capacidad, es por gracia. Mire lo que dice a continuación de Efesios. Leímos hasta el versículo 7, versículo 8, ese sí está en la pantalla. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechos, hechura suya. El propósito de Dios en nosotros quiere que le conozcamos y ser conformados a la imagen de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para hacer buenas obras. Ahí entras tú en los propósitos de Dios. Dios no quiere que seas un mero espectador. Dios no quiere que seas un mero receptor de su gracia. Dios quiere que seas también un instrumento para sus propósitos. Esas buenas obras que Él, ¿te das cuenta el amor? Él ha preparado esas buenas obras desde antes para que tú las hagas, para que tú camines sobre ese camino que Él ha destinado para ti. Dios te salvó, te está santificando al conformarte a la imagen de Jesús, para que camines, para que hagas esas buenas obras. Y creo que es importante mencionar a qué se refiere la Biblia con buenas obras. Las buenas obras son, y lo vemos en el contexto, las buenas obras son todas aquellas que son conforme a la voluntad de Dios. Esas son las buenas obras. Aquellas que Él preparó de antemano para que nosotros ejecutáramos, esas son las buenas obras. Dios preparó para que lo hagas. Y podemos hablar de forma general buenas obras como, obviamente, adorarle es una buena obra, porque en su voluntad Él quiere que tú actúes adorándole. Hay obras que hacemos cuando le adoramos. El congregarnos es una forma de adorarle. Tú tienes que tomar la decisión de levantarte más temprano de lo que quizás quisieras, arreglarte, vestirte, si tenés niños, batallar con los niños para que salgan a tiempo y venir aquí y llegar y participar en la adoración. Esa es una buena obra. Dios quiere que participes de eso. Pero también Dios quiere que participes en que otros le conozcan a través de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo a otros. Y si tú estás aquí en esta mañana, pero tú no tienes una relación con Dios porque tu fe no está en Cristo Jesús, o has visto a Dios como alguien lejano, y quizás estás sufriendo la consecuencia de tu propio pecado, o la consecuencia del pecado de personas que están a tu alrededor, o la opresión que este mundo ejerce, hay esperanza para ti, porque el mayor enemigo del hombre, que es el pecado, Jesús lo venció en la cruz. Y así como Jetro, que él era de otro lugar, Dios en su misericordia le permite conocerle, le permite adorarle, le permite vivir, servirle a sus propósitos.
De igual manera el Señor te está llamando hoy. Ese opresor que es el pecado, Dios quiere liberarte. Y lo hace a través de Jesús como tu Salvador. Si crees en Jesús, serás libre. Poderosamente. Dios ha obrado poderosamente para librarte del pecado. Pero tú tienes que reconocer quién es Jesús. Así como Jetro reconoció que el Señor era el verdadero Dios, tú hoy tienes que reconocer que Jesús es el verdadero Dios. Y entonces podrás disfrutar de libertad, podrás disfrutar de la bendición de adorar a Dios, de tener una relación íntima con Él, de poder sentarte a comer con Él, de disfrutar de su provisión, de disfrutar de su cuidado, disfrutar de el verdadero bienestar que los seres humanos buscamos fuera de Dios. Y si tú eres creyente, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás disponiendo tu vida para los propósitos de Dios? ¿Te ves tú como no solamente como un receptor de las bendiciones y la gracia de Dios, sino te estás viendo tú como alguien que Dios quiere usar para sus propósitos? Alguien el que ha recibido la gracia de ser parte de los propósitos de Dios. Y eso me lleva a mi último punto en esta mañana. Dispongamos nuestra vida al servicio del Señor. ¿Saben que esa es una característica de una iglesia saludable? Hay varias características de una iglesia saludable. Una característica de una iglesia saludable es que conoce a Dios y que el conocimiento de Dios le lleva a adorar a Dios. Una persona puede tener conocimiento teológico como ciencia de Dios y no adorar a Dios. Una iglesia sana es aquella que por el conocimiento de Dios, un efecto de conocer a Dios, como Jetro, un efecto cuando reconoció quién era Dios, él dispuso a adorarle. Una iglesia sana conoce a Dios. ¿Y cómo sabemos que conoce a Dios? Porque adora a Dios. Una iglesia sana es aquella que ama a Dios y por el amor que le tiene a Dios obedece su palabra. Una iglesia sana es una iglesia que vive para los propósitos de Dios y por eso sirve a los propósitos de Dios. Porque se ve como una gracia de ser parte de eso. No una carga, una gracia. Una iglesia sana es una iglesia que vive, predica y enseña la verdad de Dios, siendo la palabra la autoridad verdadera, no como un cliché. Una iglesia sana vive, predica y enseña la verdad, siendo la palabra de Dios la fuente de autoridad. Una iglesia sana es una iglesia que forma a otros para los propósitos de Dios. Una iglesia sana es una iglesia que entiende que somos un cuerpo y que vive como tal, vive en unidad, en servicio mutuo y en cuidado mutuo. Esa es una iglesia sana. Hermanos, nuestra fe es la que nos impulsa a compartir con otros la grandeza de Dios. Dispone nuestra vida para ser un instrumento de los propósitos de Dios, aprovechando cada oportunidad que Dios nos da de proclamar, de aconsejar y enseñar a otros. Nuestra fe, el conocer a Dios, el saber quién es Él, es lo que nos impulsa a diligentemente crecer en el conocimiento de Él y por lo tanto vamos a crecer en el temor, en vivir sujetados a su palabra, sometidos a ella. Pero el conocimiento de Dios también nos hace comprender que Él ha querido, por gracia, hacernos parte para sus propósitos, en dependencia de Él. Pero usarnos a cada uno de nosotros a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de la maldad que todavía hay en nosotros, que el Señor está removiendo, pero aún así Él nos sigue usando. Él quiere usarte para sus propósitos. La pregunta es, hermanos, ¿estamos respondiendo adecuadamente ante esta gracia? Y es un modelo bíblico y quiero enseñarles rápido dos porciones de la Escritura. 2 de Timoteo 2:1. Pablo hablándole a Timoteo como un pastor. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, ¿qué tiene que hacer? Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros.
Fíjense la responsabilidad que Pablo le está haciendo ver a Timoteo. No olvides lo que has aprendido, pero no te quedes con eso. No te quedes con eso. Tienes que encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pero eso implicaba una responsabilidad para él. Que así como él fue preparado, él tenía que preparar a otros hombres que sean fieles, carácter, que sean idóneos, conocimiento, habilidades. Hermanos, yo les pido que oremos por nuestra iglesia. Yo te pido que ores por nuestra congregación. Que Dios levante, que Dios traiga, que Dios capacite a otras personas, otros pastores, otros hombres que puedan ser enviados a otros lugares para que sea predicada la palabra de Dios. Ustedes saben cómo estamos orando por la plantación de iglesias, pero tienen que haber personas que entiendan cuál es su rol dentro de, como el pueblo de Dios, cuál es el llamado que hemos recibido. Y no solo me estoy refiriendo a pastores o a plantadores de iglesias. A cada uno de nosotros la responsabilidad que tenemos de hacer discípulos de otros. Dios quiere usarte a ti. No delegues la responsabilidad. Porque Dios nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Como iglesia tenemos una responsabilidad de preparar a hombres que puedan ser idóneos para enseñar a otros por la responsabilidad que hay. Hermanos, por eso es la insistencia de los estudios bíblicos. ¿Sabías tú que es una forma de prepararte? Porque ahí aprendemos doctrinas que un día domingo no podemos desarrollar y que es importante que tú conozcas para que puedas dar respuesta a aquellos que no creen y que te hagan preguntas, para que tú puedas enseñar a tus hijos la verdad, para que tú puedas guiar a tu familia en la verdad. Por eso hacemos el esfuerzo de preparar hombres en la predicación expositiva. Y cada vez más, con un poco más de frecuencia, irán viendo a otros hombres que van a compartir la palabra de Dios aquí. Nada menos el día de ayer estuve con 8 de ellos, desde las 2:30 hasta las 7:30 de la noche, preparándonos en predicación expositiva. Porque tenemos una responsabilidad de parte de Dios. La obra del ministerio no es una obra del pastor. Error craso si tú piensas eso. Lo voy a repetir. La obra del ministerio no es una obra del pastor. Se está zafando, pastor. Se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Acompáñeme, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiero aclarar por nuestro contexto que los apóstoles y los profetas, en un estricto sentido, ya cesaron. Los apóstoles, hay requisitos que la Biblia pide para ser un apóstol. Lo vimos en Hechos, hace poco estuvimos en la serie de Hechos, ahí claramente da los requisitos para ser un apóstol. Hoy en día nadie cumple esos requisitos. Los apóstoles, pero también los profetas, porque Dios trajo su palabra a través de los profetas. A Moisés se le llama profeta, ¿por qué? Porque muchas veces Moisés habló en nombre de Dios hacia el pueblo. Dios le hablaba a Moisés y Moisés compartía la palabra al pueblo. Hermanos, pero la palabra de Dios nosotros ya la tenemos, que es la Biblia. Y ya no se agrega nada más a la Escritura. En un estricto más amplio, todos nosotros somos profetas, porque somos llamados a hablar en nombre de Dios cuando proclamamos el Evangelio, pero no de cosas futuras, sino de la palabra de Dios. Habiendo hecho esa pequeña aclaración y paréntesis, los evangelistas, pastores y maestros, ¿por qué Dios los dio como un don a la iglesia? A fin, versículo 12, a fin de qué, hermanos? Perdón, no les escuché. Capacitar a quiénes? A los pastores, a los diáconos, a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? ¿Cuál es mi función? Capacitarte.
¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, ¿quién hace la obra del ministerio? ¿Quién hace la obra del ministerio? Los santos. ¿Tú eres un santo? Di yo entonces. Mi función es capacitarte a ti para que tú hagas la obra del ministerio. Mi responsabilidad es capacitarles a ustedes. Por eso el estudio bíblico, por eso el servicio de familia, por eso los domingos, por eso el discipulado, por eso los retiros, por eso las diferentes cosas que hacemos. La pregunta es, ¿tú estás asumiendo ese llamado de Dios? Y miren qué importante es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si los pastores, evangelistas y maestros no capacitan a los santos y no se lleva a cabo la obra del ministerio, ¿quién sufre? El cuerpo de Cristo. Pero si los pastores, evangelistas y maestros capacitan a los santos, pero los santos no hacen la obra del ministerio, ¿quién sufre? El cuerpo de Cristo. La iglesia. ¿Hasta cuándo se va a dar esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Perfecto, dicen algunas versiones, es maduro. Queremos madurez en nuestra congregación. Cada uno cumpla la función que Dios le ha delegado. Amén. ¿Cuál es el efecto de esto? Vamos al versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las cohesiones y las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo. Hermanos, somos conscientes que cuando nosotros no hacemos la obra del ministerio o lo que Dios nos ha delegado a hacer, estamos siendo de alguna manera un tropiezo para la madurez de nuestra congregación y de otras personas y nuestra propia madurez. Se da cuenta que aquí no aplica es mi vida, ya va a llegar el momento. No, es que no es tu vida, es nuestra vida. Hermanos, todos nosotros tenemos un llamado de Dios para nosotros hoy. Y espero que ese llamado haya sido claro. Y el llamado es, dispone tu vida a servir a los propósitos de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo participo? Ora. Sé fiel a Dios en las finanzas. Prepárate. Cuida a otros. Permite que otros te cuiden. Vive y enseña el Evangelio. Proclama, aconseja y enseña a Cristo Jesús a todo hombre. Dispone tu vida a servir a los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar.